para los sentidos de cualquier lector. Con la aparición de su primer trabajo literario, Los elementos de la noche, en 1963, marca el inicio de una nueva manera de contar historias. Se une a la llamada generación del medio siglo, en la que también se incluye a Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Sergio Pitol, Vicente Leñero y a Salvador Elizondo. Entre sus principales obras recordamos El principio del placer, Las batallas en el desierto, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, y El silencio de la luna, entre otros. Además de poeta y prosista, se consagró también como traductor, director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones. Personajes de la esfera cultural, política, económica y social, como Elena Poniatowska, Horacio Franco, Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Ochoa y Fed, José Sarucán, Benito Taibo, Jorge F. y Enrique Krause, se dieron cita en el Colegio Nacional para presenciar el homenaje de cuerpo presente del escritor. Del maestro Pacheco. Yo creo que no me sobrepongo todavía por la importancia de la figura de José Emilio en las letras, en la cultura, en la vida nacional. José Emilio estaba en el epítome de sus facultades, estaba en el epítome de su gran carrera. Un hombre generoso, una buena persona, como muy pocas, y sobre todo en estos medios, en el medio intelectual, una gran, buena persona, siempre disponible, siempre generoso con su tiempo, siempre listo para hablar con los demás, con los chicos jóvenes. Híjole, sí es irreparable, sin duda. Entrañable, y siempre se preocupó por ayudar a los que empezaban. Es obvio decir que se muere un gran poeta, pero también hay que agregar que José Emilio era un extraordinario cuentista y un novelista fuera de serie. Y yo en lo personal también voy a extrañar José Emilio Conciencia, que a través de su inventario nos ayudó a muchos a entender la circunstancia de un México que ya no es. Algunas palabras sobre este suceso tan terrible para las letras en México. Que le diga que seguramente todos los que tenemos amor por la palabra, amor por las letras, amor por la literatura, sentimos hoy que hemos perdido algo muy importante, que estamos en parte en la orfandad, que se va uno de los más grandes, uno de los apasionados de la palabra, como se llamó el homenaje que le rendimos la UNAM y la UAM hace 3 años, un poco más, que José Emilio representa muchas cosas, que es un alma extraordinaria, que era parte de la conciencia del país, que era un hombre que fue extraordinariamente un gran protagonista sin nunca pretender ser protagónico. El mundo de las letras se viste de luto por la pérdida de este personaje literario disciplinado y siempre comprometido con la pluma, la belleza, el apoyo a la juventud y el pensamiento crítico. Docente universitario e investigador al servicio de la difusión cultural de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició sus actividades literarias en la revista Medio Siglo. Entre sus galardones se cuentan el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Periodismo Literario, el Premio Federico García Lorca y en el 2009 el Premio Cervantes por su obra titulada Tarde o Temprano. El mundo entero pierde a una de sus voces más ilustradas, feroces e ingeniosas de los últimos tiempos, pero su obra quedará por siempre en la conciencia colectiva de miles de personas que al leer alguna de sus obras u observar alguna de sus entrevistas alimentará la esencia que este brillante escritor trató de proyectar, la de un hombre comprometido con sus ideas y su entorno. Pues la justicia yo creo que es que todos reciban lo que les toca. Por ejemplo, si alguien hace algo malo, que reciba su castigo, y si alguien hace algo bien,
pues que reciba lo justo. A mí me han dicho que lo justo tiene que ser que es parejo a todos, tiene que ser lo mismo a todos, no nada más a uno, tienen que ser a varios. A veces la injusticia es para los pobres y la justicia es para los ricos, en donde yo pienso que debería ser parejo, y más con los pobres, con los niños, con los ancianos, con los necesitados. Muchas veces piden justicia y por no tener lo suficiente en dinero para pagar, se cometen las injusticias. Pues para mí justicia ahora sí que es tener lo propio de uno, o sea, tener los valores que respeten los derechos de las personas. Cualquiera que comete una injusticia pues tiene derecho a recibir su castigo, pero hay personas que no, personas que trabajan, que no tienen más que estar discutiendo, pero no les cometen más que su injusticia, no justicia. Para mí eso es justicia. Recordamos al auditorio que puede marcar aquí a Cabina Mirador Universitario y solicitar algunos de los obsequios que tenemos para ustedes, que consisten en libros, en las publicaciones del Museo de las Constituciones, este primer estudio sobre lo que es una constitución y cómo está dividida y demás. También un libro del director del Museo de las Constituciones, el doctor José Gámez Torruco, sobre la Constitución de Cádiz. Y por último, un folleto que habla sobre la historia del recinto del Museo de las Constituciones, que como ustedes saben, pues fue el extemplo, o es el extemplo de San Pedro y San Pablo. Bueno, seguimos con nuestra plática sobre la justicia. Vemos un poco la reacción de la gente. Parece como si no estuvieran tan de acuerdo, ¿no? Si existe o no una justicia en México. Esto me da idea de que tal vez las autoridades están muy lejos de la gente, ¿no? No logran percibir que si una situación que consideran injusta luego puede ser reparada por el Estado. ¿Cómo podemos lograr esto, Miguel? Bueno, hay muchas maneras y en México efectivamente la tarea por hacer es enorme. Lo decía Pedro antes de la pausa y del sondeo. Si comparamos los grandes ideales que están en la Constitución, buena, regular o mala, pero pues ahí están, ¿no? Con la realidad mexicana pues tenemos un déficit enorme y yo creo que es parte de lo que el propio sondeo está arrojando. Ahora, en este sentido, nuestra tarea creo que tiene que ser en una doble dimensión. Por una parte, un convencimiento que no recae solo en las autoridades, sino que tiene que partir del propio ciudadano, de respeto a las libertades de los demás. En México hemos tenido al acceso de cualquiera en internet los datos de una encuesta de cultura constitucional levantada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o las encuestas que llaman dos encuestas nacionales sobre discriminación, y los datos son apabullantes. Es decir, la gente se queja de que las autoridades no hacen nada y de que son unos inútiles, pero cuando le preguntamos a la gente, ¿usted estaría de acuerdo en vivir bajo el mismo techo con una persona homosexual, con un indígena, con un extranjero? La gente dice no, en una cifra abrumadora. Entonces esta cosa de que todo recae en las autoridades, me parece que es una visión muy parcial y muy irresponsable de decir, el que tiene que hacer cosas es el otro, no soy yo. O sea, ahí hay una primera dimensión de simplemente de respetarnos como personas en el contexto de los derechos humanos. Dos, la construcción de estándares de bienestar que hagan realidad los derechos sociales a los que ya Pedro se refería. Es decir, ya está escrito en nuestra Constitución. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho al medio ambiente, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho al acceso a los recursos hídricos, derecho a acceso a la cultura, derecho al deporte. Hay que plasmar esos estándares de bienestar subjetivo y comunitario a través de políticas públicas sustantivas. ¿A qué me refiero? A que haya hospitales suficientes, bien equipados, bien construidos, con personal médico capacitado, que tengan los recursos materiales para proveer al ciudadano que tiene, o a la persona, mejor dicho, a la persona que tiene un problema de salud, para que la pueda recuperar. Derecho a la educación. Necesitamos escuelas en número suficiente, con maestros bien capacitados, que no estén promoviendo huelgas artificiales, que estén en el salón, al pie del cañón, educando a los niños, enseñándoles a trabajar en equipo, enseñándoles los valores en los que se fundamenta su comunidad, y del nivel preprimaria hasta el nivel de posgrado.
Derecho a la vivienda, lo mismo, el acceso a créditos de vivienda, que no tenga que ser siempre el que requiere vivienda que tenga que ir a un banco para que le presten y pueda comprar una casa, sino que el Estado fomente también créditos, que fomente construcciones, que fomente uso responsable de suelo, que diseñe normativamente desarrollos urbanísticos y no las salvajadas estas que vemos en la periferia de nuestras ciudades, estos barrios dormitorio verdaderamente inhóspitos en medio de la montaña, sin ninguna conexión a vías de comunicación, a centros de trabajo, que obliga a las personas a trasladarse 2 y 3 horas para llegar a su oficina. O sea, necesitamos eso. Eso es en lo que podemos trabajar, y yo creo que el sondeo lo pone de manifiesto. Bueno, lo que queda claro es que es así, digamos, no es una tarea solamente del gobierno, del Estado, es una tarea de todos, pero que empieza tal vez con la educación, ¿no? Que la gente sepa que tiene derechos, pero que también tiene que respetar los derechos de las otras personas, y que tiene ciertas cosas prohibidas, como discriminar, ¿no? No es solamente un mandato al Estado, sino un mandato a todos, la idea de no discriminar. Un punto, perdón, Mario, nada más ahí, me parece importante esto, porque lo hemos hecho juntos en Jurídicas, el doctor Pedro Salazar y un servidor y otros colegas. El desconocimiento de la Constitución en México es abrumador. Nosotros tenemos datos recientes del año 2012, del primer semestre del 2012, que demuestran que el 90% de los mexicanos no conoce su Constitución. Evidentemente una norma que no es conocida, mucho menos será aplicada y mucho menos será respetada. Bueno, vamos a una entrevista y después seguimos con nuestra plática. Creo yo que la justicia, como decía, es un principio central en el modelo constitucional. Y la justicia se establece o se enraiza con un otro elemento que es la igualdad. La justicia es la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad en el modelo constitucional para garantizar que los ciudadanos puedan cumplir con un ideal. ¿Cuál es ese ideal? Es garantizar que todas las personas ante el sistema judicial tengan la capacidad de dar o que el sistema judicial tenga la capacidad de dar respuesta en condiciones de igualdad a todos. Entonces la justicia con los ciudadanos básicamente es un principio. A mayor capacidad de justicia, mayor fortalecimiento del Estado democrático. Ese a mí me parece que es el elemento central que está establecido en nuestra Constitución. La posibilidad de interpretar la Constitución a partir de la capacidad del ciudadano de que se garanticen sus derechos humanos en condiciones de acceso igualitario a la justicia. Bueno, hablando de derechos sociales, ustedes ya tocaron el tema. Precisamente, yo creo que esa fue la principal característica de la Constitución del 17. Siempre se le ha considerado una constitución social, de índole social. Y sabemos que esto fue realmente lo que motivó la revolución, es decir, la gran desigualdad entre el pueblo mexicano, y que en aquella época se hizo aún más grande, ¿no? Gente que se enriquecía, una clase de élite estudiada, rica, y por otra parte una sociedad empobrecida, sin derechos mínimos del ámbito laboral. Esto ha cambiado, sin embargo, sigue habiendo esta diferencia enorme. Podremos pensar que la Constitución no se ha cumplido en este ámbito, o que simplemente estamos en camino de ello. No sé, Pedro. No, bueno, a ver, definitivamente yo creo que señalas el punto central, que además era el que se refería Miguel, al reconstruir todas las medidas que se deberían llevar a cabo para poder tener una sociedad justa. La desigualdad en este país es, yo creo, que su mal más lacerante, que está asociado al gran problema de la pobreza, que digamos es el colofón de esta desigualdad. En México tenemos más de 50 millones de personas en condiciones de pobreza. Mientras eso no se supere, no puedes hablar de la existencia de una sociedad justa, mucho menos cuando además en este mismo país vive el hombre más rico del mundo. Es decir, esta doble, articulación de fenómenos ominosos impiden valorar como una sociedad justa a la mexicana. Y desde ese punto de vista, para mí es indiscutible que toda la agenda social de la Constitución mexicana
pues no se ha cumplido, no se ha verificado en los hechos, porque era una agenda orientada a generar unas condiciones de igualdad para todos, no únicamente para aquellos grupos privilegiados que siguen existiendo y que de alguna manera viven en una sociedad, en una microsociedad en la que los derechos sí son efectivos. Creo que este ha sido el gran déficit de la Constitución mexicana, que se debe a muchas razones. Se debe a la manera en la cual el régimen político hegemónico durante largos 70 años, siempre decimos, utilizó el discurso de los derechos sociales en realidad como una bandera política y no como un mandato constitucional que debía hacerse efectivo. Se debe a la manera en la que también los juristas, los constitucionalistas, calificaron a estos derechos como derechos programáticos. Se decía que no eran en realidad derechos exigibles, que no eran derechos que se podía garantizar. Se debe a los modelos económicos que desprecian la agenda social como un gasto, digamos, innecesario, como un gasto superfluo, y que no se dan cuenta que si el Estado no inyecta recursos en la agenda social, pues de nada sirve tener instituciones orientadas supuestamente a la construcción de una sociedad moderna. Es decir, se debe a varios actores y se debe también a una sociedad que, como decía Miguel, está muy acostumbrada a la discriminación y está tiene muy introyectada una cultura del clasismo, del rechazo a la indigencia, de falta de solidaridad con las personas marginadas. Bueno, pues este conjunto de factores han impedido que la agenda social de la Constitución mexicana se haga efectiva. Y mientras ello no suceda, es difícil hablar de un México justo hoy, en el siglo XXI, en 2014. Con un poder económico o con ciertas fuerzas, digamos, con esta idea que tú recalcas sobre los modelos económicos, ¿quién es el encargado de restringir, digamos, esta tendencia a la desigualdad? ¿Y cuál sería el camino para buscar una igualdad, ¿no?, entre todas las personas en este ámbito de derechos sociales? Yo creo que la historia y la política comparada nos dan una respuesta muy, muy certera sobre el planteamiento que estás haciendo, Mario, en el sentido de que hay dos grandes vías de redistribución de recursos en el mundo moderno. Una es la política fiscal, una política fiscal progresiva, en donde quienes más ganan paguen más, en donde se recauden suficientes recursos económicos para que el Estado actúe en favor de los derechos. Y la segunda vía de redistribución más efectiva que ha inventado la humanidad se llaman los derechos humanos, porque la garantía de los derechos redistribuye aquello que algún autor como Ernesto Garzón Valdés ha llamado los bienes básicos. Cuando en una sociedad está bien distribuida la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la propia alimentación, entonces sí, tú les das poder a los seres humanos para que vivan una vida plena, para que definan su propia existencia y el rumbo que le quieren dar a la misma. Entonces, ahí tienes las dos grandes vías, la política fiscal para que el Estado tenga recursos y los pueda gastar, y por cierto, y cabe decirlo porque pues estamos en México ahora, para que los pueda bien gastar en los derechos como prioridad número uno de gasto público. Es decir, el gasto público tiene que estar orientado, y lo digo porque a veces nos olvida, tiene que estar orientado a la satisfacción de los derechos, no a hacer que los funcionarios públicos devengan en millonarios o en multimillonarios o que tengan niveles de vida que muchas veces en América Latina dan hasta pena ajena, porque están por encima de empresarios y están por encima de sus pares de otros países. Cuando uno lo cuenta en Europa incluso, se quedan sorprendidos que en México se paguen ese tipo de Mario, sueldos. Es que en México tenemos los funcionarios públicos mejores pagados del mundo. Al grado de que nuestros jueces, por ejemplo, por poner un caso de la Suprema Corte o los consejeros de la Judicatura Federal o los magistrados electorales, pues efectivamente tú lo comparas con un juez español o un juez francés o un juez inglés y no tiene que ver el sueldo. Aquí ganan más. Entonces, yo por eso subrayo, y me parece importante, la política fiscal tiene que estar orientada en recaudación de recursos, pero para satisfacer los derechos, no para que quienes ejercen el poder público se enriquezcan y lo gasten o vaya a quedar a través de actos de corrupción, porque también la corrupción, la corrupción va en contra de los derechos. Aquí hay un elemento que también no hemos destacado suficientemente. La corrupción es un lastre para los derechos. Una sociedad corrupta es aquella que permite que dando dinero
tú te allegues de ciertas prebendas, tú garantices mejor tus derechos. ¿Quieres derecho de acceso a la justicia? Si puedes comprar un ministerio público, o puedes comprar un juez, o puedes comprar a un grupo de magistrados, no, tu derecho a la justicia ya está garantizado. El problema es que esa justicia no se va a apegar a la Constitución, se va a apegar a quien pueda pagar más. Es una justicia al mejor postor. Entonces la corrupción también incide en todos estos temas que estamos hablando y es un caballo de Troya en el Estado constitucional de derecho y en el concepto de justicia. Claro, y también queda claro que la desigualdad no permite que exista un acceso a la justicia igual para todos, ¿no? Eso nos parece claro como el vínculo ahora entre acceso a la justicia, pobreza, desigualdad, democracia. O sea, son varios valores, varios principios que si falta alguno de ellos se va desequilibrando. Bueno, vamos a una cápsula y regresamos con esta discusión. Con las 7 leyes constitucionales de 1836, el Poder Judicial se organizaba dentro de la quinta ley, quedando conformado por una Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores de los departamentos, por los de Hacienda y los juzgados de primera instancia. La Corte Suprema, compuesta de 11 ministros y un fiscal, conocía de causas civiles y criminales interpuestas contra miembros del Supremo Poder Conservador, dirimir las competencias suscitadas entre los tribunales o juzgados de diversos fueros, conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra sentencias de última instancia y exponer su dictamen sobre leyes iniciadas por el Supremo Gobierno. Esta Corte Suprema se erigiría en marcial para conocer sobre todos los asuntos del fuero de guerra. Respecto de los tribunales superiores de los departamentos, se prescribía que en la capital de cada departamento, que era la forma en la que se le denominaba a los estados en esa época, se establecería un tribunal superior. Estos tribunales serían iguales en facultades e independientes unos de otros. Sus atribuciones iban desde conocer en segunda y tercera instancia las causas civiles y criminales de su respectivo territorio, hasta conocer de los recursos de nulidad que se impongan en las sentencias dadas por los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia se establecerían en las cabeceras de cada departamento con la finalidad de resolver las causas civiles y criminales en su primera instancia, y solo podrían conocer de asuntos judiciales. Por lo que hace a la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, también dedicaba una sección al Poder Judicial, organizándolo a través de una Corte Suprema de Justicia, tribunales de distrito y de circuito. A la Corte se le confería el conocimiento de controversias suscitadas de un estado con otro y aquellas de las que la Unión fuera parte. A los tribunales de la Federación les corresponde impartir justicia sobre las controversias generadas a partir del cumplimiento de leyes federales, aquellas sobre derecho marítimo, por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, restrinjan la soberanía de los estados o invadan la esfera de la autoridad federal, entre otras. Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 hasta nuestros días, la manera en que se organiza el Poder Judicial y con ello la forma en que se administra e imparte justicia ha ido evolucionando paulatinamente, generando la creación de un sistema de impartición de justicia más robusto, sofisticado y especializado. Al revisar el texto de nuestra Constitución, encontramos que el sistema de justicia se encuentra conformado por el Poder Judicial de la Federación, el cual se conforma a su vez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, un tribunal electoral y en el Consejo de la Judicatura Federal, organismo encargado de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. A nivel federal, nos encontramos con los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
la Junta y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Materia Laboral, el Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios, un Supremo Tribunal Militar y el Consejo de Menores. En el ámbito local nos encontramos con los juzgados de paz, juzgados de primera instancia, tribunales superiores de justicia, consejos de la judicatura, tribunales de lo contencioso administrativo, juntas locales de conciliación y arbitraje, tribunales locales de conciliación y arbitraje y los consejos de menores locales. Como podemos, este simple esbozo de la estructura de nuestro Poder Judicial pone en relieve la mayor complejidad que éste ha adquirido, convirtiendo a la impartición de justicia en un sistema más especializado y eficaz. Un último tema que me parece muy interesante y tal vez luego pueden cerrar con algunas ideas que ustedes tengan, pero me parece sobre todo del último comentario, Miguel, la justicia a nivel local. O sea, hablamos de ciertas características que debería tener la administración de justicia para realmente alcanzar sus objetivos. Pero vemos que a nivel local sigue existiendo una falta de división de poderes de los poderes locales. Muchas veces controlados los tribunales superiores de justicia por los gobernadores o por el gobierno en turno. ¿Esto cómo impacta a la impartición de justicia y cómo podemos cambiar esta realidad? Bueno, hay que considerar, Mario, que México es un estado federal y eso supone una división de competencias, supone ámbitos normativos diferenciados para la federación y para cada una de las entidades federativas y hay cosas, mira, muy extrañas que, como tú decías, en el extranjero no se entienden o hasta no se creen. En México hay más de 30 códigos penales, hay más de 30 códigos civiles.